buenos días, nuestro querido pueblo, 106.5 abrazos desde Sol y a este maravilloso equipo de panel y de esquina, de control. Bueno, quiero terminar lo que empezamos con el tema de Macorís. Yo realmente entiendo la situación de sus familiares y quiero realmente ser muy respetuoso del sentimiento de los familiares de este señor. De todas maneras, es una pieza que está vinculada a la historia dominicana y justamente no a la historia más limpia ni a la historia más sacra. Aunque ahora queremos hacer de Macorís Santo Macorís de República Dominicana. Y la verdad es que la historia es una. La historia es una. Y la historia nos dice que este señor estuvo muy íntimamente vinculado a los planes políticos del Estado, y también otros hablan de la embajada norteamericana para exterminar no solo al movimiento revolucionario, no exterminar, pero enfrentar sangrientamente al movimiento revolucionario dominicano, y también llevar terror a las comunidades, porque la banda no solo fue específica, no solo focalizaba su acción contra las direcciones, los militantes políticos de la izquierda revolucionaria. No, también lo hacía contra el movimiento clubístico, contra el movimiento social en los barrios y contra los propios barrios, porque la idea era desmovilizar, era mediante el terror desmovilizar a los ciudadanos en su lucha por la demanda de democracia en República Dominicana durante ese periodo de los 12 años de Joaquín Balaguer. O sea, él fue parte de toda una estrategia contrainsurgente. No era un santito. Y decir que él respondía a un movimiento ideológico, decir que él era parte de esa lucha ideológica de la izquierda, no, eso no es cierto. Ese señor nunca representó eso. Ese señor simple y llanamente era un brazo derecho para la matonería del Estado y de la embajada. Simple y llanamente. No salió de ninguna división de izquierda, no representó ninguna plataforma política respecto a la visión que se tenía de República Dominicana y el mundo en ese momento. No, nada de eso. Y la gente que lo acompañó no eran tampoco militantes conocidos de la izquierda ni dirigentes de izquierda. Es cierto que una parte importante de quienes la acompañaron fueron muchachos de barrio vinculados a lo que en ese entonces se denominaban comandos revolucionarios clandestinos. Esos comandos revolucionarios clandestinos vinculados, la mayoría de ellos, casi todos, al MPD. Eso es cierto. Tenían esa procedencia, pero los comandos revolucionarios clandestinos, conforme a su propia definición, no eran integrados por militantes políticos del MPD, sino por gente que tenía sentimiento democrático y que aspiraba a condiciones de libertad en República Dominicana. Muchos de ellos denominados lumpen proletarios, eso es verdad. Una de las grandes, de los grandes desaciertos en ese sentido, de organizar y dar un perfil violento a esos jóvenes sin ninguna formación. Pero ellos no representaban realmente al movimiento revolucionario como tal. Entonces, jamás se representó Macorís ninguna posición ideológica. Él lo que representó fue una posición de sangre y de terror. Y bueno, amén con aquellos que quieran santificarlos. Pero la historia no se equivoca y la historia habla. Y realmente le pido yo también comprensión y disculpa a los familiares de tantos muertos que cargó esa banda colorada. Muertos, por supuesto, procedentes de sectores humildes, porque siempre fueron sectores humildes. Y les pido disculpas a esas familias que hoy tienen que estar realmente tristes, tienen que estar en una actitud de alarma ante esta intentona de limpiar una cosa tan asqueante como fue el ejemplo, la vivencia de la banda colorada, que fue obra, recordemos que en ese entonces el gobierno, el Estado Dominicano, a través de la policía y de otros grupos militares, especialmente vinculados a la inteligencia de las Fuerzas Armadas, formaron lo que aquí se denominaban los incontrolables. Los incontrolables, incluso hasta el presidente de entonces Balaguer llegó a hablar de los incontrolables. El recurso de la banda colorada fue uno más dentro de esas pretensiones, dentro de esos intentos contra insurreccionales del Estado Dominicano.
¿Tú me decías algo? Adelante. Bien, entonces ellos no eran más que la continuidad de esa expresión llamada fuerzas incontrolables. Fuerza incontrolable, que fue el título que le dio el propio Joaquín Balaguer. Así es que no, incluso este señor tan cruel, tan terrible era, porque él vivió en Suecia. Y recordemos que mi familia, deportada de República Dominicana, también vivió en Suecia. Este señor fue a la policía y denunció incluso a mi padre. Y bueno, y dice Manegonte que hay gente que habla sin saber nada. Bueno, yo sí estaba aquí en República Dominicana. Escúchame, Leche, que él te quiere hacer una precisión con relación a un dato que acabas de dar. Adelante, bueno, Manegonte. pero el problema es que después Manegonte no deja hablar y se enoja. Okay, entonces yo no estoy en esa situación. Pero es una precisión. Adelante, Manegonte. Sí, no, es que lo que quiero es precisar algo. Macorís era político 100%, de los pies a la cabeza. Primero, era el mismo dirigente el 14 de junio. Con esa cualidad de juvenil, fue enviado a entrenarse a China. También se entrenó en la zona de Pa de las Casas por Montebonito, bajo la dirección de Roberto Duvergé. Y fue dirigente del grupo Unión de Lucha para una Nueva Quisqueya, que en esa época dirigía Homero Hernández. Es simplemente para aclararte. Tenía capacidad. Sí, pero eso. Izquierda contra izquierda. No, eso nunca No, se ha negado. Macorís era de izquierda. Pero nadie ha negado eso. No, pero tú acabas de decir que no, que él no tenía ninguna. Que él no era la obra de él, no era la. Yo lo que no dije. Tenía ningún vínculo, que, no, yo lo que dije que él. No, lo que dije que él no era la obra de ninguna corriente ideológica. Que él no fue resultado de eso. Tampoco estamos relajando. Tampoco estamos ironizando, ¿tú me entiendes? Tampoco estamos relajando. Bueno, adelante. Sí. Ok. Entonces, él no es la obra de ninguna corriente ideológica, él no es el producto de ninguna división izquierda, porque eso es lo que representan aquí las corrientes y las escuelas ideológicas cuando proceden de alguna forma de organicidad que entra en contradicción política en cuanto a la visión del mundo o de la realidad del momento. Entonces, él no representó nada de eso. Nadie discute que él procedía de la izquierda. Por esa razón lograba captar muchachos de izquierda en los barrios. Nadie discute eso. Lo que estamos hablando es el papel, el papel terrorífico que jugó en República Dominicana y la sangre que regó en las calles, en los barrios. ¿Cuál fue la denuncia que le hizo a tu papá? Bueno, ese señor, estando, porque mi papá, junto con un grupo de refugiados políticos, llegó este señor a la policía a denunciar que había un complot para asesinarlo. Imagínese usted, en Suecia, un país de 3 gatos, y en ese entonces los únicos dominicanos que habían allí eran justamente los que acababan de llegar de Chile junto con mi padre, que llegaron de Chile porque estaban presos en Chile y Suecia le dio nuevamente asilo político. ¿Y quién se podía meter y que asesinar a un dominicano en Suecia? Sí. Porque él estaba residiendo entonces en Suecia. Así que el tipo era realmente no hay duda que... ¿Y los llevaron presos o algo? No, pero le mantenía una vigilancia policial permanente durante meses. Sí. Durante meses. ¿Ustedes estaban todos allá? Yo no, todavía en ese entonces yo no estaba en Suecia, pero sí mi familia, el resto de mi familia. Que conste en acta que el papá de Lenchi, un gran revolucionario, muy querido, que trabajó siempre con la mejor de las relaciones. Mi marido lo conocía, Capul. Sí, y siempre se llevaron muy bien, siendo él del MPD y nosotros del PCD. Tu papá fue una bellísima persona y un gran revolucionario. El sombrerero, le decía. Así mismo, el sombrerero. Sí. Bien, entonces quiero dejar aparte ese tema. La historia se ha ocupado de Macorís y se seguirá ocupando. Con mis respetos, reitero, a sus familiares en este momento en que ese señor murió, pero la historia es así, la historia es también cruel al momento de destacar a sus grandes figuras como también a sus figuras menos relevantes. Y yo quiero felicitar tanto al Ministerio de Salud Pública como a la comisión que se encarga del tema del COVID, porque ayer anunciaron que la República Dominicana llegó a la cifra de 55,000 nuevos vacunados, se sumaron 55,000 personas dominicanas con la segunda dosis, y ya sobrepasamos, según el informe del ministro de Salud, el 50% de
de los dominicanos con la doble vacuna. Él habló de un 52%. Bueno. Es decir, que para la meta del factor rebaño, de la inmunidad de rebaño, estamos apenas cerca de un 18%. Y bueno, eso hay que felicitarlo, eso hay que saludarlo, hay que insistir con la sociedad dominicana, con el ciudadano en particular, para que recapacite aquel que no lo ha hecho y aquel que está rezagado, en el sentido de que tiene que ver en la vacuna una fórmula de vida, no una fórmula antivida, es una fórmula de vida, y tenemos que contribuir todos a eso para lograr esta nueva realidad, esta nueva normalidad que tiene que de venir después del COVID, porque todavía no estamos en normalidad, ojo. No nos creamos que estamos en normalidad. Tenemos que insistir todos, los familiares, las familias, los individuos, los profesores, en las empresas, donde quiera, y el mismo Estado en su conjunto, para que aumentemos el número de personas con dos fórmulas suministradas. De igual manera, quiero también agradecer a Julio Martínez Pozo, porque el ministro le prestó atención y oído a este programa. Uh-huh. Claro. Nosotros, recuerden ustedes que dijimos que esa decisión de reclamar la tarjeta a todo el que anduviese desarrollando alguna función en las calles o en la sociedad de manera indiscriminada podía traer problemas, porque se daba el caso de aquellos que ya se habían vacunado una vez y no podíamos sancionarlo si estaban en la ruta de vacunarse. Es decir, si usted ya se vacunó el día 1 de octubre y la segunda vacuna le toca el 27 y la policía o cualquier inspectoría lo retiene en un restaurante o en una escuela, usted no puede ser sancionado por eso, porque usted está a la espera. No, el plan nunca fue retener a las personas, es decir, aunque se dio un plazo. Pero perdón, yo no estoy hablando de retener. Yo estoy diciendo que aquel que fue. Lo que sí hay, las capacidades del Estado son limitar el acceso. Pero es que yo no voy por ahí, por Dios, yo no voy por ahí, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de aquella persona que ya fue vacunada, su primera vacuna, y de repente en una inspectoría le dicen, bueno, mire, usted no tiene la segunda vacuna. No puede entrar, por ejemplo. Pero sí, pero perdóname, pero él no puede ser sancionado porque está dentro del plazo clínico como para de espera para la segunda vacuna. O sea, usted no puede, pero déjame terminar, por Dios. Discúlpame, lo que quise decirte brevemente es pero es que ya lo está admitiendo, mi hermano. Yo lo que estoy diciendo, estoy agradeciendo que prestó oído a nuestro llamado en ese sentido, porque la normativa definida por el gobierno era demasiado radical, directa. No, el que no tiene las dos vacunas será sancionado. Eso es lo que dice. Sin embargo, si usted ya recibió la primera vacuna, está en ruta hacia la segunda, está dentro del plazo clínico, entonces usted no puede ser sancionado porque usted está dentro de la lógica que el mismo Estado está provocando. Entonces, eso es lo que él está diciendo ahora, que todos aquellos que están a la espera de la segunda vacuna no pueden ser limitados, no pueden ser restringidos. Es una aclaración y eso nosotros se lo pedimos en este programa, en este programa al día siguiente de establecerse esa normativa y eso es correcto. Y eso es correcto, porque la gente que está en la actitud de la segunda vacuna no puede ser sancionada. No puede ser si está dentro de los plazos. Claro, porque son unos 20 y tantos días de espera, 26, 27 días de espera. Entonces, si tiene la tarjeta lo dice cuando le toca la segunda vacuna. Ya, bájate. Si la tarjeta si la tarjeta dice. No, que esté irritado. No, yo no. ¿Y por qué? No, Lenchi no. Conmocionado. No, pero para nada. Sigue, Lenchi, sigue. No, pero para nada. Usted no me conoce. Sigue, Camilo. Parece que no me conoce. Sigue, Camilo. Muy bien. No, pero para nada. Muy bien, Camilo. No, lo que pasa es que estoy simple y llanamente dándole énfasis a la palabra. Eso es todo. Bien. No, está muy bien. Lo que pasa, ocurre que yo a veces estoy en un plano distinto. Porque el maestro aquí de eso es Jonathan. Tú sabes que Jonathan es estridente. Jonathan le mete mucho fuego. Entonces yo de vez en cuando déjame tomar un chin de Jonathan, ¿no? Muy bien. En fin, yo tengo que tomar un poco. Yo quería simple y llanamente saludar esa medida, que es atinada, que es muy correcta. Y finalmente, Julio, dos cosas rapiditas. ¿La UAS está o no está en huelga? Y perdone, porque me lo preguntaron.
No, la UAS como tal no, pero hay dos situaciones en la UAS. Hoy, por ejemplo, hay una marcha a Palacio, una marcha de reclamo de cumplimiento de los acuerdos de febrero por producto de aquella huelga que se hizo a principios de año. Hay una marcha, eso era de las 10 de la mañana, tengo entendido. Sería bueno saber, Julio, en qué está eso. Y en segundo lugar, sí hay un paro de la escuela de biología. Pero oigan la diferencia, no es un paro del gremio, no es un paro de la asociación. Los estudiantes. No, es de la escuela. Es decir, los profesores y la dirección de la escuela de biología. Es un paro un poco atípico. Y eso se debe a una serie de asuntos que han venido ocurriendo con un laboratorio de botánica que fue simple y llanamente desarticulado, sin la aprobación de la escuela. Y ocurre que la escuela de biología apenas tiene 2 laboratorios y le eliminan uno. Entonces José vive preguntando que por qué no tenemos premio Nobel en la UAS. Exacto. Entonces, no pregunta, magistrado. Claro, fue para habilitar un laboratorio de simulación electrónica. Muy bien. Excelente para la escuela de medicina, pero dejaron en el aire a la escuela de biología y luego le querían pasar un espacio que no era el adecuado. Muy bien. Entonces en eso se tienen cerca de 6 meses de reclamo tras reclamo, no se cumple, y la escuela, en una decisión oficial de la escuela junto con los profesores, decidió parar, porque yo creo que merece respeto. Sí, señor. Se le ha tratado con mucho respeto. Ese es el segundo fenómeno de allá, ¿no? Y yo espero que se resuelva. Me dicen que ya hay casi niveles de acuerdo logrados. Bien. Y ojalá que así sea. Bueno, yo te decía antes de la pregunta de Consuelo que, bueno, quería también saludar la práctica que viene desarrollando el nuevo incumbente de la Defensoría del Pueblo, pero de eso voy a hablar después, porque hay una serie de cosas. Sin embargo, termino diciendo felicitaciones a la ADP. Felicitaciones porque hizo un evento ejemplar, un evento democrático, un evento que consolida, no es solamente a la ADP, es que consolida la cultura democrática de República Dominicana, sabiéndose además que la ADP es una de las grandes vértebras de esa construcción democrática de República Dominicana. Y yo sí soy de lo que apuesta y cree como positivo para el país y para la nación, incluso, que exista un gremio de profesores verdaderamente consolidado, fortalecido, porque eso no solamente ayuda a la democracia, sino también que le da a los profesores una vocería, la vocería que corresponde dentro del sistema de educación, y al mismo tiempo que podría significar un gran aporte en las grandes transformaciones que República Dominicana merece en el campo educativo. Cambio y fuera.